Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Parapsicología Hoy. Soy Isela Madrid. Para mí es un gusto que estén por acá y hoy precisamente vamos a hablar de unos temas que nos gustan, sobre todo porque Hollywood hizo que se popularizaran mucho películas inspiradas en estos casos. Hoy vamos a hablar de dos casos poltergeist que inspiraron precisamente películas que se volvieron muy famosas. Vamos a ver. Entonces, primeramente, si es la primera vez que visitan este canal, les agradezco si se suscriben, si comparten el video, nos ayuda mucho a seguir con este tipo de contenido. Ok, hoy vamos a analizar dos casos. El primero es el caso de la familia Herman y el segundo es el famoso poltergeist de Enfield. Estos casos, el primero de la familia Herman inspiró la película Poltergeist de Steven Spielberg y el segundo, con bastantes variaciones, inspiró la película del Conjuro 2. Ok, entonces vamos a ver, perdón. Ok, primeramente vamos a ver qué es un poltergeist. La palabra poltergeist viene del alemán y aunque no tiene una traducción exacta, significa espíritu burlón o espíritu travieso, ¿ok? Eso es más o menos la interpretación que se le da. Originalmente, en los años finales de los años 1800, principios de 1900, esta palabra era, perdón, un momentito. Disculpen. Ok, esa palabra era asociada a alguna entidad que estuviera produciendo, que estuviera asustando, moviendo objetos, tirando cosas, y es el concepto que actualmente todavía el cine brinda, por decirles algo. Entonces, la gente se asusta, inclusive se habla de poltergeist, y la gente lo asocia con entidades negativas o hasta con demonios. Y pues es bastante lejos de esa realidad lo que en verdad estudiamos actualmente y a las conclusiones que ha llegado la ciencia. Entonces, ¿qué es un poltergeist? Un poltergeist es una manifestación donde hay movimiento de objetos, donde pueden haber sonidos, pueden haber imitación de voces, etcétera. Pero el mayor porcentaje de los poltergeists son producidos por una persona que está viva, no por un espíritu. No estoy diciendo que no hay, sí puede ser, sí hay poltergeists de origen inexplicable o paranormal, pero más de un 70% de los casos estudiados eh, son a causa de un agente vivo, una persona viva, que le llamamos el agente PK. ¿Ok? Entonces vamos a ir a nuestro esquema de casi todos los videos de los tipos de manifestaciones y cómo los estudiamos a nivel de parapsicología. Teníamos los ambientales, los residuales, que ya los hemos visto, los paranormales, dentro de la hipótesis de supervivencia del alma, y tenemos el psicoquinético o de interacción de la mente sobre la materia, que ya lo hemos conversado también. En este tenemos el componente humano y se dan movimientos de objetos, interacciones sobre la tecnología. Ya hemos comentado un poquito en los videos anteriores, si no, te invito a que los veas para que te des una idea de todo esto que estoy diciendo. Y por último, el poltergeist o RSPK, que son las siglas en inglés para fenómeno psicoquinético espontáneo recurrente. ¿Y esto por qué? Porque pongamos los dos lados de la balanza. Cuando hay una casa donde están pasando cosas y supongamos que es una entidad, ¿verdad? Una energía, un fantasma, como le quieran llamar, y se logra mover un objeto, digamos, un adornito se cayó. Va a pasar un periodo de tiempo bastante extenso donde no ocurren más fenómenos porque la energía que tuvo que reunir esa entidad para mover ese objeto
fue mucha. Acuérdense que son energías, no tienen cuerpo físico y todavía no comprendemos bien cómo una energía así puede interactuar con un objeto físico. En el otro lado de la balanza tenemos el agente psicoquinético, una persona viva que está exteriorizando una energía eh, inconscientemente, exteriorizando una energía inconscientemente para poder mover objetos. Eh, ¿Por qué? Porque tal vez haya detonantes emocionales o detonantes psicológicos o situaciones que en vez de causar algún otro tipo de somatización en el cuerpo, como una gastritis o una migraña por estrés, esa persona tiene esa capacidad de exteriorizarlo a través de la energía telérgica, así es como se llama. Esa energía que puede mover objetos. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy en la mañana se cerró la puerta, a la mediodía se cayeron unos adornos, en la noche se escucharon mimofonías, que son imitación de ruidos, que se caían cosas y uno va y ve y no se ha caído nada, y es recurrente, lo más posible es que sea una persona viva, una de las que vive en la casa, que esté causando el fenómeno. Entonces tenemos que valorar posteriormente, ya actualmente, mejor dicho, tenemos esas categorías, el agente PK, persona viva, y lo que se llama poltergeist asociado a un lugar, que puede tener explicación dentro de las energías residuales o puede tener explicación dentro de la hipótesis de la supervivencia del alma, si es que de verdad hay una entidad ahí capaz de mover esos objetos. Entonces, vamos a ver un poquito de los casos y de algunas características de todo lo que se ha estudiado y lo que se presentó en los casos. Disculpen mi perrita que está ahí peleando con algún vecino. Ok, tenemos el poltergeist de la casa Herman. Como les decía, esto pasó en los años 50 en Long Island, una familia que tenía dos hijas adolescentes, eso es muy importante, y pues este caso inspiró la película Poltergeist de Steven Spielberg, de la cual se han hecho muchos remakes y también han habido alrededor de la filmación de las películas varias leyendas urbanas de que pasaban cosas, inclusive en la película original, no sé si la han visto, pero en una escena que la muchacha está como que cae a una parte con agua, usaron los cadáveres que salen eran cadáveres reales y ella no sabía, entonces el terror en sus ojos y todo es real, ¿ok? Sin embargo, como el cine y Hollywood siempre exagera las cosas, todo lo que, o sea, muchos de los factores que metieron en la película no eran reales, como lo de el cementerio, que estaban sobre un cementerio indio y otras cosas que no van. Este caso, en realidad, lo que pasó fue lo siguiente. Empezaron a moverse los objetos y habían ruidos, le decía, que se llaman popping, que es como un tipo de ruido muy particular, y había movimiento de objetos en la casa. Estaban muy asustados, o sea, el terror era verdadero, no tenían explicación. En ambos casos, las familias, en este y en el de Enfield, llamaron a la policía para que investigara, porque de verdad no tenían idea de qué hacer. La policía, pues tampoco tenía idea de qué hacer. Sí escaló a la prensa, se volvió mediático. Posteriormente, este en particular fue investigado por el mismo padre de la parapsicología, Joseph Brine, de la Universidad de Duke, que fue el fundador de la actual Parapsychological Association y cuyos estudios de él y de la esposa son súper extensos con respecto a todos estos temas que estudiamos en parapsicología. Entonces, él determinó que el caso era producido o por una o por las dos adolescentes y estaba asociado a los trastornos hormonales que ellas tenían y el proceso de adolescencia, el desarrollo en la adolescencia, porque se dan esos desequilibrios. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de la fenomenología en general, pero pasaba eso. Y lo más importante es que el caso se dio entre febrero y marzo de 1958 y en ese periodo de tiempo hubo 70 eventos inexplicables. Entonces,
Esto es una característica también de los poltergeist que son causados por una persona viva, por un agente PK. Pueden tener plazos cortos de 2 semanas, un mes, hasta 3 meses, y en algunos casos sí se han extendido a años, pero la mayoría son intervalos más cortos. Ahora, también son cíclicos a veces. Entonces puede pasar que siempre en enero y febrero pasa algo y ya luego se calma y luego vuelve a pasar con respecto a los años. A veces se asocia también con alguna persona que sea el detonante. Por ejemplo, si yo tuve problemas con un familiar, que tengo algún trauma, que me trató mal pequeña, por decir algo así, y yo soy un agente PK y esa persona viene a visitar solo en febrero, por decirles algo, solo en febrero se da el poltergeist. Solo cuando esa persona llega, actúa como un gatillo, como un trigger ese, de ese evento o de esa secuencia de eventos. Y la persona se va, la gente se relaja y para, ¿ok? Entonces, eso por ese lado. Al final, sucedió en ese tiempo, la familia no se fue y se calmó. O sea, fue un poltergeist que duró un mes, exacto, y no volvió a suceder. Ok, vamos ahora a ver qué pasó en el caso de Enfield. El caso de Enfield en Londres es de los casos más mediáticos, más documentados. Hay hasta la BBC y varias cadenas de televisión hicieron documentales, películas. Inspiró El Conjuro 2. Ahora hablamos un poquito de eso, pero se aleja bastante la trama de la película de lo que en realidad pasó. O sea, estos casos sirvieron de inspiración, como les digo, pero no fue que así sucedió. De hecho, las partes más relevantes del caso de Enfield son mucho antes de que dijeran que los Warren fueron a investigarlo. No sé qué ahora le llaman expediente Warren el caso de Enfield, cuando en realidad pues hubo investigadores de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Inglaterra que hicieron las primeras aproximaciones al caso. Entonces, en Londres, Reino Unido, Green Street, Enfield. La familia Hodgson, esto fue en 1977, y por un periodo de 18 meses vivieron todos estos eventos. Ahora, no fueron en un periodo de tiempo tan corto como el caso anterior, pero sí fueron hubo muchos testigos, más de 30 testigos diferentes, y a los 18 meses se quitó. Lo mismo, volvemos a las características de los poltergeists por agentes. ¿Qué es similar? Bueno, vivía la madre, Peggy Hodgson, y tenía 4 hijos, entre ellos dos niñas, 2 adolescentes de 11 y 12 años, que alrededor de ellas fue las que giró todo el evento, a las que más les pasaban cosas. ¿Ok? Ahí en la foto podemos ver, esa es una de las fotos súper mediáticas, donde supuestamente ella está levitando. Entonces, ¿qué les pasaba? Bueno, la madre, todo empezó cuando se escuchaban ruidos, empezaron a moverse hasta los muebles, cuando la madre relata que ella trataba hasta como de detenerlo, de volverlo a poner en su lugar, y era una fuerza tan grande que no podía, que no lo lograba. ¿Ok? Y siguió escalando el fenómeno, los golpes, los ruidos. A través de una de las niñas hablaba una voz, una supuesta voz, que inclusive uno de los abogados que estaba llevando como el caso, porque como les digo, se volvió súper mediático, se involucraron reporteros, la policía, los vecinos, etcétera. Entonces, el abogado casi que supuestamente interrogó a la voz esta que estaba hablando a través de la niña. Eso pueden buscarlo en YouTube, por ahí hay audios de este caso, el audio original de la supuesta entrevista con la voz. Ahora, este caso fue investigado, como les dije, por Maurice Gross de la Sociedad de la Investigación Psíquica. Acordemos que la Society for Psychical Research en 1882 fue ya como el primer organismo de investigación de todos estos fenómenos de manera seria,
por parte de académicos. Y bueno, él, si bien encontró que habían cosas que consideraba reales o que no eran tan fácilmente falsificables, eh, también tenía sus dudas con algunas cosas. Entonces, posteriormente, conforme se fue dando todo esto, llegaron reporteros, llegaron diferentes personas, las niñas sí confesaron que algunos de los fenómenos ellas los exageraban o los provocaban, o sea, eran falsos, pero que habían otras cosas que se daban que no eran falsos. Entonces, este caso se volvió muy mediático. Muchísima gente pensaba que la totalidad del caso era un fraude, más después de que ellas dijeran que sí habían falsificado cosas, que habían fingido, pero algunas de las personas que estuvieron eh, dentro de esta investigación y algunos reporteros y todo, dicen que sí había cosas, y como por ejemplo cambios de temperatura, que está más asociado al fenómeno paranormal, o por ejemplo, en ocasiones cuando ellas supuestamente levitaban, que no era falso. Pero bueno, dejando eso de lado, en este momento, pues tenemos las dos caras de la moneda. No sabemos si de verdad sucedió o si fue falso o si hubo un poco de cada uno, pero hay características fenomenológicas que comparten ambos casos y los podemos comparar con lo que sabemos de los poltergeist actualmente. Entonces, bueno, estos son unos recortes de periódico de la casa de cuando se dio todo esto de Enfield. Ahí se los dejo por si los quieren buscar. Entonces, se dice que los poltergeist, según estudios de Louisa Rhine y estudios que se han hecho cuando estaba Joseph Rhine también, que aproximadamente que uno de los mayores porcentajes se dan en mujeres. No me acuerdo ahorita el número exacto, pero es más frecuente en mujeres. El poltergeist o las descargas psicoquinéticas están relacionadas con alteraciones sistémicas o alteraciones hormonales en las personas. Entonces, por ejemplo, niñas, mujeres adolescentes, mujeres en estado de embarazo, menopausia, personas con trastornos hormonales, trastornos a nivel de tiroides, a nivel de hipófisis, todo este tipo de desequilibrios, sobre todo cuando dejaron de tomar el medicamento, o pues como les digo, un periodo de adolescencia que las hormonas están como locas, se asocia a este fenómeno. ¿Y qué teníamos en los dos casos anteriores? Teníamos niñas adolescentes que eran el centro de los eventos. Eh, quizás, bueno, teníamos la parte cíclica, tenemos que ambos fenómenos se dieron en un marco de tiempo muy específico. Empezó de la nada, duró un mes exacto, se acabó. El de Enfield empezó de la nada, duró 18 meses exactos y se acabó. Entonces, ese tipo de comportamiento, incluyendo los ruidos que se repiten, ya sabemos que es parte del fenómeno poltergeist, en los movimientos de objetos, la supuesta levitación, si tomamos todo esto como real, aún así está muy asociado a cosas, perdón, a eventos con personas vivas. La frecuencia tan seguida del poltergeist también iba asociado a personas vivas. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto también? ¿Qué nos puede perjudicar? El miedo. Si casi cualquier persona, si está tranquila y va y se mueve un objeto de la nada, va a pensar que le están asustando, va a pensar que hay un demonio, va a pensar que hay una entidad, y si comienza a pasar más frecuentemente y se escuchan ruidos y se escuchan cosas, ese mismo, digamos, esos mismos eventos van a alimentar el miedo y van a estresar más a la persona. O sea, porque la gente poltergeist, la gente pecado sabe que él es el que está provocando, él o ella, el que está provocando los fenómenos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Me voy a estresar más, voy a pensar que hay algo, me van a asustar, voy a acostarme con miedo. Entonces puede exacerbar esa respuesta, esas descargas, y el fenómeno se puede poner peor. Entonces, en mi criterio, según las cosas que he visto y también en casos que hemos investigado, eh, esto era provocado por las niñas, los adolescentes en ambos casos.
Los otros factores que tal vez se describieron en menor, por ejemplo, los cambios de temperatura, que es como un poco más raro, más asociado a los fenómenos paranormales, bueno, se convierten en un asunto de percepción. Si usted está en un lugar oscuro y está asustado, muy posiblemente sienta que le dan escalofríos o tal vez sienta, perciba que baja la temperatura, pero sin tener un termómetro en la mano, no va a poder, no va a poder saber si sí se bajó o no, o si es que usted percibió, le dio frío de momento. Entonces es muy difícil. Ahora sí es muy interesante cuando uno sí detecta con la parte con los termómetros, sí detecta esos cambios de temperatura. Como les digo, han habido otros casos donde se cree que sí hay un poltergeist asociado a un lugar. En otra ocasión vamos a hablar de esos casos. Sin embargo, no hay una explicación como tan clara. Se mantienen como casos paranormales. Pero pues vale la pena saber todo esto, investigar, compartir la información, porque hace poco tuvimos un caso que pues se le está dando seguimiento todavía. De todas las características nos inclinaban como hacia poltergeist, hacia que era con un agente PK. Cuando se les explicó, se quitó el fenómeno. Todavía no sabemos, pues como les digo, se está dando continuidad, pero todo se calmó. Y eso, si fuera por una entidad o por otra cosa, el hecho de que yo le explique a usted esto que le estoy diciendo no va a tener ningún efecto sobre lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que las personas estaban asustadas y cuando se les explicó todo esto y que podría ser algo de una interacción de la mente sobre la materia, algo aparentemente paranormal, pero que debería ser más normal, porque todos tenemos estas capacidades. eh, Quitamos el factor miedo del camino y todo se calmó. Y de esto lo hemos visto en varios casos. Entonces, si bien no es la respuesta absoluta, si bien todavía hay muchas interrogantes, es un inicio y pues se sigue investigando sobre todo esto, sobre cómo es que funciona. Por ejemplo, ahora que salió esta investigación de del doctor Friedman, ligado a la Fundación Vial, que habla sobre el filtro, que el lóbulo frontal del cerebro actúa como filtro inhibidor de las capacidades extrasensoriales de las personas. Es súper, súper interesante. Un día vamos a hacer un video solo hablando de eso, un video cortito, porque me pareció súper, súper relevante que ya científicamente podemos saber cómo es que se bloquea eso, qué es lo que hace el lóbulo frontal, eh, y por qué algunas personas tal vez tienen más desarrollado esto que otras. En fin, espero que les haya gustado este pequeño análisis de estos dos casos. Cada caso tiene para investigarse en profundidad. De estos hay muchísima información en Internet. No me crean a mí, investiguen ustedes, revisen los casos. eh, y si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal, a darle like, a compartir el video con personas que les pueda interesar para poder seguir con todo este proyecto de información, análisis y estudio de todos estos fenómenos que nos gustan tanto. Abajo está nuestra página web, cepcr.org. Nuestras redes sociales también las pueden encontrar ligadas a la misma página. Y si quieren que hable de algún tema en particular, si tienen alguna duda, algún caso o algo que nos quieran contar, con muchísimo gusto, lo pueden enviar al correo cepcostarrica@gmail.com y que ahí por abajo les está saliendo. Y pues para mí sería un gusto y para mis compañeros poder atender sus dudas. Espero que tengan un lindo día. Nos vemos en la próxima.